Desvelada, Gabriela Mistral. Como soy reina y fui mendiga, ahora vivo. Hola, hoy estamos aquí para hablar del libro Como agua para chocolate de la escritora Laura Esquivel. Y bueno, debo contar que hace mucho tiempo yo supe de este libro, pero no quería leerlo. ¿Por qué? Porque como pueden ver, está en la portada, incluso mismo dice recetas, amores y remedios caseros. Eso fue algo que cuando yo era más joven o pequeña, como de unos 10, 12 años, me hizo rechazar este libro, ya que veía que hablaba como de la cocina, de amores, como algo romántico, así que yo no quise leer este libro cuando era más pequeña. Ahora lo retomé también gracias a que salió la serie de Max, de Como agua para chocolate, y vi el primer capítulo y me llamó mucho la atención. Así que dije, está bien, voy a retomar el libro porque además ahora ya tengo otra perspectiva y otra visión de muchas cosas que cuando era pequeña pues lo veía muy diferente. Y creo que esa transformación que creo que he podido ver de mis perspectivas es justo de lo que me gustaría hablar acerca del libro y de mi experiencia. Y justamente este libro fue escrito en 1989. Tiene partes de realismo mágico, que es una corriente literaria en donde se describen las cosas cotidianas que vivimos en el día a día. Sin embargo, se describen de una forma un poco más, digamos, mágica de lo que podríamos ver en la realidad. Sin embargo, no se cruza el mundo de la fantasía o no se llega a esa parte como, por ejemplo, no es un Narnia en donde vemos que hay un ropero que nos conecta a un mundo mágico. No, siempre seguimos en este mundo de la realidad, pero ocurren cosas que nos transportan al mundo de la magia, entonces nos hace estar en esa realidad, seguimos en este mismo mundo, pero al mismo tiempo es un mundo en donde ocurren cosas que normalmente no ocurrirían en una realidad tan concreta. Entonces eso es lo que ocurre en este libro y en varios libros del realismo mágico. Y bueno, vamos a hablar un poco más de eso entonces. Bueno, esta obra combina lo que es la tradición mexicana con el amor y la magia representado por un México lleno de sabores y emociones. Tenemos a nuestra protagonista que se llama Tita. Tita de la Garza es quien se encarga de preparar 12 recetas que acompañan a este libro a lo largo de todo un año. Muy bien, así que les va un resumen sin spoilers. Bueno, esta historia está ambientada en el México revolucionario a principios del siglo XX y gira en torno a Tita, la hija menor de la familia de la Garza, quien vive bajo las estrictas reglas de su madre, mamá Elena. Según una tradición familiar, Tita, como la menor, no puede casarse, ya que debe dedicar su vida al cuidado de su madre. Sin embargo, Tita se enamora profundamente de Pedro, un joven que por circunstancias complicadas se casa con la hermana mayor de Tita, Rosaura, para estar cerca de ella. El corazón de la narrativa radica en cómo Tita expresa sus emociones a través de la cocina. Cada plato que prepara está cargado de sus sentimientos que mágicamente afectan a quienes lo comen. Este vínculo entre la comida y las emociones se convierte en un medio para explorar el amor, la tristeza, la rebelión y la pasión. Con una estructura única que organiza los capítulos como meses del año, cada sección comienza con una receta que conecta con los eventos del capítulo. Esto permite que la historia fluya de manera deliciosa, combinando los sabores de la cocina mexicana con la intensidad de las emociones humanas. La novela también explora temas profundos como la lucha contra las tradiciones opresivas, la búsqueda de la identidad y el poder de las emociones femeninas en un mundo patriarcal. Es una obra cargada de simbolismo, realismo mágico y una narrativa que mezcla lo cotidiano con lo extraordinario, dejando al lector una sensación de nostalgia, amor y conexión con las tradiciones mexicanas. Muy bien, entonces regresando un poco a lo que les comentaba de mi experiencia, justamente fue esta parte como de la cocina en donde yo cuando era pues pequeña no quería estar involucrada. Yo no quería cocinar, yo no quería aprender a cocinar, yo no quería estar en ese espacio que era la cocina. ¿Por qué? Porque yo decía, yo quiero explorar el mundo, yo quiero ser como Don Quijote de la Mancha. Cuando yo era pequeña, mi libro favorito era ese, Don Quijote de la Mancha, y fue uno de los primeros libros que leí en versión para niños. Así que todo lo que no fueran aventuras y cualquier cosa que fuera romance, a mí yo no lo quería ver. No quería saber nada de eso. Y bueno, en parte, pues esto creo que me permitió como crear una visión del mundo muy propia, que en ese momento yo no lo sabía. Yo, pues como niña no tenía un posicionamiento como feminista, ¿no? Pero aquí lo que más grande puedo
ver es que de repente existe esta cuestión que es como lo privado, lo doméstico, la cocina. Y esto justo ahora es lo que puedo ver de grande que nos otorga este libro. Que Laura Esquivel hace de este espacio y de todos estos personajes un lugar y un mundo de resistencia y no de opresión. En parte creo que sí lo refleja, pero en parte también creo que justo muestra el cuidado y los amores que se necesitan para también ser parte, por ejemplo, de la cocina, ¿no? Ahora cuando ya estoy más grande, pues puedo ver eso, ¿no? Que realmente si no tenemos quien nos cocine o nosotros mismas o nosotros mismos, que si no tenemos ese alimento diario para sustentarnos, pues no podríamos vivir. Entonces ahora puedo ver cuánto amor y cuidado debemos de poner en la cocina. Así que esa es una de las principales cosas que yo puedo ver como esta transformación propia a través de los años. Y no dejar, bueno, para mí ahora ha sido esta parte como de dejar de ver la cocina como un espacio de opresión, porque claro, puede serlo porque lo ha sido para muchas mujeres durante mucho tiempo y también, bueno, estoy hablando en un contexto totalmente mexicano, en donde pues incluso a las mujeres no se les ha permitido estudiar porque su lugar es en la casa y solamente existe un lugar como madres, como hijas o como esposas, no como persona, no como una mujer propia, no como profesionista. Y no quiere decir que estos lugares de madre, esposa, hija sean malos, al contrario, creo que pues yo misma soy hija y yo misma, o sea, tengo una madre, tengo una abuela que han hecho estos cuidados también hacia mí. Y bueno, creo que parte de lo que aquí nos muestra es justamente estas tradiciones de un México bueno, más bien un México revolucionario en el que todo está en transición y se está gestando una revolución, pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre con las mujeres, no? Porque ya veíamos que afuera, en el exterior, se está gestando esta revolución muy, muy grande en todo México, pero dentro de la casa de Tita, dentro de la hacienda de la familia de la Garza, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, cómo se está viviendo esa revolución. Y creo que ese es uno de los temas más interesantes de observar, más allá del tema del romance, que creo que al final es como algo que nos atrapa mucho en la novela, leer los subtextos o las subtramas que nos da. Y una muy interesante para mí es justamente acerca de Gertrudis, de cómo esta liberación sexual y femenina que ella puede vivir y cómo Tita también desearía, bueno, creo que aquí, no sé, creo que ya voy a empezar a meter un poquito de spoilers, así que si no han visto o leído el texto, tal vez aquí les convendría primero ir a ver la serie o la película o el libro y después regresar. Así que ahora sí voy a irme como con estos comentarios y aquí sí hay spoilers. Bueno, entonces esta revolución que también vive Gertrudis, y no quiero decir que Tita no lo haga, porque creo que también Tita está viviendo su propia revolución, pero a su forma, que creo que hay diferentes formas de hacer una revolución propia, nos habla acerca de cómo todo esto que está ocurriendo realmente está cambiando, tanto exterior como interior. Y bueno, los temas entonces que decíamos, está por supuesto la parte como del romance, que se ve muy claro que es el amor y la tradición, pero también aquí creo que nuestra generación está haciendo un eco muy importante en cuanto a preguntarnos qué es realmente el amor y cómo vemos el amor, porque aquí creo que en esta época se puede observar un amor muy, ¿cómo decirlo? Como muy fiel y muy puro sin conocerse. Pero preguntarnos si eso realmente es amor, porque realmente en la novela no explica tantos encuentros posibles entre Tita y Pedro. Sin embargo, esta parte como que están destinados a estar juntos, que son prácticamente almas gemelas. Y bueno, creo que eso es algo muy importante de entender y que también, no, o sea, cuál es nuestro posicionamiento ahora respecto al amor, cuál es nuestra idea del amor, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces, creo que ese es un primer tema a preguntarse para nosotras mismas. Y luego el segundo punto del que ya hablé un poco antes es este espacio de la cocina como espacio de resistencia, como un lugar de cuidados y que también, por supuesto, de tradiciones y sabores, que es un mundo al cual, por supuesto, no todas las personas tienen acceso. O sea, vemos en esta historia cómo se desarrollan momentos en los que otras personas intentan cocinar, pero obviamente no cuentan con todo ese bagaje, con toda esa historia
que Tita logró tener también a través de Nacha. Entonces creo que eso es algo muy importante porque también para mí Nacha y Chencha también creo que representan esa red emocional de apoyo que todas necesitamos. Creo que eso es algo muy, muy importante, que ahí está como esa red de apoyo en donde, claro, si su mamá y sus hermanas que también en algún momento pues de algún modo no están, incluso Gertrudis que pues aunque quisiera que estuviera ahí pues no lo está, como entonces incluso Nacha aunque ya está muerta sigue siendo parte de su imaginario, parte de lo que ella es, de lo que Tita ya es, ¿no? Entonces creo que eso nos muestra mucho el poder de la unión, de tener esta red de apoyo. Bueno, también tenemos en este libro mucho, mucho realismo mágico, como ya comentaba al inicio, en esta parte en donde dice que Tita lloró cuando nació y que toda la sal que se secó la utilizaron para cocinar que durante un largo tiempo. Bueno, pues ahí ese tipo de elementos, o cuando se le instala el frío en el cuerpo y siente que nunca más vuelve a salir de ese frío de ella. Bueno, durante todo este tiempo creo que nos refleja mucho el cómo vivimos esta cotidianidad, pero por ejemplo a veces vemos el cielo y nos parece que está nublado, que ya no, nunca jamás va a volver a salir el sol. Bueno, pues esto me parece muy interesante de ver todo ese realismo mágico tan bello que existe dentro de estas páginas, que me parece que Laura Esquivel nos va mostrando conforme también van ocurriendo todas las emociones de Tita y de cómo eso lo lleva a la cocina, cómo lo fusionan los platillos, y que además es algo que creo que en México se tiene como culturalmente muy asociado. Por ejemplo, si una salsa sale picosa es porque esa persona estaba enojada, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor podríamos decir, sí, pero puede ser porque le echa más chiles, etcétera, pero no, o sea, es como una creencia, ¿no? De si estás enojado, la salsa te va a salir picoso. Si estás de tal forma, o los tamales, ¿no? Que dicen ahí, los tamales no se van a cocer, tienes que hacer esto, tienes que cantar, todo ese tipo de cosas me parecen muy interesantes, los presagios, ¿no? O sea, cuando el chorizo se echa a perder, todo ese tipo de cosas que están inmersos dentro de nuestra cultura es muy interesante de ver. Y en este libro, y de ver cómo en la cotidianidad mexicana ocurre ese tipo de cosas, ¿no? Que si la tortilla se infla es porque vamos a tener visitas, ese tipo de cosas. Muy bien, dentro de los personajes, entonces tenemos a Tita, que Tita nos va mostrando diversas fases de ella misma, desde la resiliencia, la transformación personal, pero también esta resistencia y al mismo tiempo, o sea, como no, o sea, como este juego o esta pelea interna que ocurre en Tita. Por supuesto existe Mamá Elena, que puede ser como un símbolo de opresión, pero al mismo tiempo también entender de dónde viene eso. Y creo que al final lo que se nos muestra de Mamá Elena es muy interesante porque nos hace ver que no todas las personas somos blanco o negro, sino que siempre en medio de todo eso pues hay pues todo una escala que tal vez no sea muy difícil de entender, ¿no? Y bueno, como ya había mencionado, los personajes de Chencha y de Nacha, que ambas son parte de lo que sería el apoyo de la hacienda. Sin embargo, para Tita son mucho más que simplemente empleados, y eso se puede ver a lo largo de la trama, cómo ella pues logra forjar relaciones más íntimas con ellas que incluso con su propia familia o con su propia madre. Es muy interesante. Bueno, mi opinión personal es esta, que este libro pues nos refleja bastante de lo que es la cultura mexicana, de nuestros valores y tradiciones en la cocina, sobre todo, que pues está muy enfocado ahí, conectado con la identidad y con las emociones. Creo que algo que no me había parecido tan, ¿cómo decirlo? Como sí, tan identitario, es justo la comida. Tuve la oportunidad de estar estudiando en otro país, y cuando estaba allá lo que más me daba ganas o más extrañaba justamente era la comida, y de cómo eso va ligado a, como lo dice en el libro, a emociones, ya que cuando yo iba a un restaurante mexicano allá, realmente al no tener contacto con lo mexicano, el solo hecho de poder comer unas enfrijoladas allá era supremo, unas quesadillas así. Para mí ya me estaba llevando a México, y ese restaurante para mí era un espacio de mucha, pues sí, justo como pasa con Tita, como de mucho, un espacio seguro, porque yo ahí me podía sentir como en México. Entonces yo me quedaba ahí, casi cuando iba a comer ahí me programaba para estar ahí todo el día, o sea, llegaba a comer y me quedaba hasta que cerraban el restaurante, porque en verdad era como un respiro de todo lo que ocurría alrededor, porque claro, a veces es muy demandante cuando nada de lo que ocurre a tu alrededor o tu contexto es
pues en este caso mexicano o asociado a tu cultura. Así que el simple hecho de poder tener un platillo semejante o mexicano, aunque el sabor sea diferente, pero que ya te recuerde la forma de preparación, todo esto, creo que para mí era una de las cosas más bonitas que me llevaba a esas emociones y me hacía sentir en ese espacio y en ese lugar tranquilo. Muy bien, ahora me gustaría poder dialogar con ustedes y saber qué opinan del papel de Tita como protagonista de esta historia. ¿Qué receta les gustaría aplicar? Aquí en casa hicimos las torrejas de nata. No nos salieron tan bien, pero sabían ricas dentro de todo, sabían muy bien. Así que si a ustedes les gustaría preparar algún tipo de platillo que está aquí. Y también cómo ven este uso del realismo mágico dentro de la novela, o sea, qué cosas han llegado a sentir, que dicen, yo lo he llegado a sentir así, como este frío que se instaura o que te rompe y que después no sale del cuerpo, por ejemplo. Y bueno, las invito a suscribirse, a dejar sus comentarios y bueno, me gustaría leerle algunas de estas citas que vienen dentro de este libro. Y dice así: los olores tienen la característica de reproducir tiempos pasados junto con sonidos y olores nunca igualados en el presente. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no se puede parar. La vida sería mucho más agradable si uno pudiera llevarse a donde quiera que fuera los sabores y los olores de la casa materna. Tita pensó en la cantidad de veces en que había puesto a germinar trigo, frijoles, alfalfa y algunas otras semillas o granos, sin tener idea de lo que estas sentían al crecer y cambiar de forma tan radicalmente. Ahora les admiraba la disposición con que abrían su piel y dejaban que el agua las penetrara libremente, hasta hacerlas reventar, para dar paso a la vida. Con qué orgullo dejaban salir de su interior la primera punta de la raíz, con qué humildad perdían su forma anterior. Con qué donaire mostraban al mundo sus hojas. Lástima que en aquella época no se hubieran descubierto los hoyos negros en el espacio, porque entonces le hubiera sido muy fácil comprender que sentía un hoyo negro en medio del pecho, por donde se le colaba un frío infinito. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encenderse uno de ellos es lo que nutre de energía el alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Verlas ahora libres de las órdenes de su madre, no sabía qué pedirles quisiera, nunca lo había decidido por sí misma. Así, abrazadas, permanecieron llorando, hasta que a Tita no le quedaron más lágrimas en los ojos. Entonces lloró en seco, y dicen que eso duele más. Muy bien, pues hasta aquí esta reseña, invitación a leer como agua para chocolate o para dialogar. Si ya lo leyeron o vieron la serie, pues es una invitación realmente a dialogar, a hablar acerca de este libro, de leer más literatura mexicana, iberoamericana, latinoamericana, literatura de mujeres. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video y por favor, cuéntenme qué les pareció este libro. Adiós. Desvelada, Gabriela Mistral. Como soy reina y fui mendiga, ahora vivo en puro temblor de que me dejes y te pregunto, pálida, a cada hora, ¿estás conmigo aún?